Hola, ¿qué tal? Merhaba, te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que ves un contenido mío, soy Alejandra. Mayoritariamente hice videos con los resúmenes de la serie Abby. Igual en el medio hice algún video con otro tipo de contenido, siempre sobre series turcas. Ahora la serie Abby terminó la primera temporada, entonces aquí estoy con otro video, con otro tipo de contenido. En este caso decidí hacer este video que es sobre mis parejas favoritas de series turcas, por supuesto de las que yo vi, que a lo largo de 11 años, 12 ya que voy viendo series turcas, vi un montón, pero bueno, traté de buscar en mi memoria o en mis emociones cuáles fueron las parejas que más me conmovieron. Y me di cuenta de algo haciendo la lista. No sé si alguna de ustedes ya vio mi video sobre mis series turcas favoritas. Si no, los invito a que lo vean. Y de estas parejas que yo seleccioné, solo dos parejas son protagonistas de las que yo llamé mis series turcas favoritas. Así que eso me llamó la atención a mí también, porque a veces que la serie sea fabulosa y las actuaciones sean muy buenas, no se ve que no significó para mí que me conmoviera la pareja, la química de la pareja protagonista, o sea, me di cuenta después de hacerlo. Otra característica que tienen estas parejas que yo ahora van a ver es que algo que me llamó la atención también es que son parejas que justamente tienen prácticamente la misma edad, la actriz y el actor, que eso es algo que ahora está cambiando, que yo ya lo mencioné en otros videos, ya hemos hablado de esto, de que ahora hay una tendencia en las series turcas de que el actor sea bastante mayor que la actriz protagonista. También ya comenté en otro video que era un poco injusto para las buenas actrices que hay de más de 30, 40 años, excelentes actrices, y ahora parece que las protagonistas de las series tienen que ser veinteañeras. Sin embargo, los actores masculinos, o sea, los protagonistas masculinos sí tienen más de 40. Y bueno, en estas parejas que elegí, justamente se da de que son de edades muy similares. Son todas cosas que me fui dando cuenta después de releer la lista. Incluso también les aclaro algo, que no todos es que a mí me parezcan excelentes actores, ya se los voy a comentar en cada caso, pero yo me basé en la química entre ellos y cómo transmitían la historia de amor y la hacían creíble, y va más allá de su calidad de actores. En cada caso puntual voy a hacer mi comentario. Así que bueno, les agradezco que me acompañen, como siempre. Les doy las gracias por estar acompañando mis videos y yo siento que me acompañan a mí. Otra cosita que quería decir antes de comenzar es que este video planeo subirlo, ojalá que pueda, el 18 de junio, que es mi cumpleaños, pero coincide que es el cumpleaños de Kenan y Mirsaliolu, así que somos los dos nacidos, yo en Uruguay, él en Turquía, pero bueno, nacimos exactamente el mismo día, así que somos gemelos en distintos países. Era una curiosidad nada más, porque creo que lo voy a subir el 18 de junio y que quería comentarlo. Los invito desde ya a en los comentarios ponerme cuáles son sus parejas favoritas, comentarme qué les parecen las que yo elegí, si están de acuerdo o no están de acuerdo, y que me digan las que ustedes creen que para ustedes son las mejores parejas de ficción. Bueno, sin más, comenzamos. Gracias. Bueno, voy a comenzar con de la serie Karadai, los protagonistas Kenan Emirsaliolu y Bergüzar Korel, una pareja que a mí me fascinó, me llegó muchísimo. Ya hablé de esta serie, porque sí, esta es una de que fue mi serie favoritas, ya comenté. Si quieren, otra vez los invito a ver mi video de mis series turcas favoritas, que hay una historia personal ligada a esta serie, que tuve la oportunidad de estar ahí viendo filmar escenas, estuve muy cerca de ellos, y bueno, y toda una situación que fue muy especial en un momento de mi vida muy particular, así que esta serie tiene, tiene un lugar en mi corazón particular, pero creo que además que fue una muy buena serie, y esta pareja realmente fue maravillosa. La verdad que había una química excelente entre ellos. Aparte tuvieron muchas escenas de todo tipo, obviamente hubo escenas de peleas, de alejamiento entre ellos, pero hubieron escenas muy tiernas,
y además tuvieron escenas en las que los dos cantaban, por ejemplo, escenas re lindas de los dos cantando, escenas emotivas, no sé, la verdad, incluso escenas fogosas, que hoy en día ya no se ven en las series turcas, salvo la excepción de Yali Chapkini, que ya lo he comentado bastante. Creo que en la televisión turca creo que no se permite más este tipo de escenas, y así que hubo también este tipo de escenas y maravillosos los dos, se notaba la química excelente entre ellos, así que la verdad que quería empezar con esta pareja y por supuesto también recomiendo la serie para los que no la vieron. Después voy a seguir, ya aprovecho, con otra pareja que protagonizó una serie que sí elegí como de mis series favoritas turcas, que la serie es El Sultán o Muhteşem Yüzyıl, que se llama El Siglo Magnífico, sería la traducción. Y la pareja es, por supuesto, Halit Ergenç y Meryem Uzerli, que hacían del sultán Suleimán y la sultana Hurrem, o Hurrem, porque al principio no era sultana, una pareja divina. Sí, aquí me corrijo que hay una diferencia de edad entre ellos dos, que yo había dicho que en esta hay una diferencia de edad, pero la verdad que fue una historia maravillosa, muy bien contada. En el caso anterior, como en este, los dos excelentes actores, así que la verdad que fue fabuloso todo lo que transmitieron. Y el caso curioso de ellos dos es que ahora, en el 2026, acaban de terminar de filmar una película que se llama Imrozda Bahar, que es Primavera en Imroz. Imroz es una ciudad. Y fue 12, o sea, 12 años después de filmar juntos El Sultán, están repitiendo protagonismo recién ahora en una película, así que no sé si la vamos a poder ver, pero creo que es re interesante, digo, volver a verlos juntos, ya los dos, ella ya siendo una mujer más adulta, así que la diferencia de edad de los dos ya obviamente que se nota menos, pero fue una pareja preciosa y se ve porque hubo imágenes de backstage y imágenes posteriores a la serie de ellos dos, se ve que se llevaron muy bien, lamentablemente ella no terminó de filmar la serie, que la verdad que fue una pérdida esa actriz en ese personaje que no la terminara ella, pero evidentemente la química de los dos vamos a ver seguramente que sigue intacta. Bueno, así que estas dos parejas protagónicas son sí de series que seleccioné como mis series turcas favoritas. Y ahora voy a hablar de parejas que me encantaron, pero no fueron de mis series favoritas. Bueno, voy a comenzar con una pareja de este bloque de series que la serie es Cesur ve Güzel y los protagonistas son Kıvanç Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün. Bueno, perdón por mi pronunciación. Sobre todo si lo ven de Turquía, más disculpas les pido. Sinceramente, les voy a decir algo porque esta pareja tiene la excepción que yo no sé si tenían tanta química realmente, pero la verdad que son tan hermosos los dos, o sea, y buenos actores, que no sé, o sea, y la serie tampoco fue de mis favoritas, ya les dije que esta no la elegí como mis series favoritas, pero la belleza de estos dos es algo que no es imposible, no pasa desapercibido, es imposible no ver una serie con ellos dos, por lo bellos y además buenos actores, pero bueno, en tema química no es mi primera excepción de este video, pero bueno, no podía no ponerlo porque la verdad que juntos son una bomba visual. Este, Después tenemos, vuelvo con Kıvanç Tatlıtuğ, pero con Farah Zeynep Abdullah en la serie Kurt Seyit ve Shura, que se tradujo como Amor en Guerra. Bueno, la serie a mí me encantó, no la puse como mis favoritas porque el final, la verdad que no me gustó el final de la historia. Este,
Y la verdad que divina pareja, una pareja divina, me encantaron los dos, bueno, es una historia de época, o sea, todo era encantador y ellos dos estuvieron súper a la altura y transmitieron ese amor medio casi imposible de una manera grandiosa. Ella también es una excelente actriz, así que es otra pareja que quería mencionar. Ahora tengo otra pareja que es de la serie Si ya veías Ashk, que se tradujo como Amor en blanco y negro, que es Ibrahim Chelikol y Birche Akalay, que es una otra pareja que me encanta esta pareja, muy amigos ellos, por lo menos hasta hace poco, ahora voy a comentar un poco, creo que ya sé, muchos deben saber lo que sucedió, pero muy amigos en la vida real, muy compinches y evidentemente eso súper trasladado a la ficción. A mí me encantó esta serie, no llegó a rankear como mis favoritas, pero fue una muy linda serie, ellos dos maravillosos, realmente uno se creía que se estaban enamorados. Y bueno, y de hecho después uno se entera de que eran realmente muy buenos amigos y bueno, yo creo que eso es un plus para una pareja de actores y protagonizaron, 4 años después de esta serie, protagonizaron Kush Uchuyu, que es Como vuela el cuervo. Esto ya fue en Netflix, así que no sé si todos pudieron verla, una serie buenísima. Y ellos dos volvieron a ser de pareja, en principio de amigos, y bueno, la química es brutal entre ellos. Yo les creo todo a ellos dos, me encantan, eran realmente mejores amigos y no sé si ustedes se enteraron de, supongo que sí, de este caso que hay con el tema de actores y las drogas, que llevan detenido un montón de actores y los obligan a hacerse pruebas para ver si consumen droga. Y hubo ahí un tema porque a él se le preguntó por el caso de ella, porque él es muy amigo, porque a ella sí la citaron para esto, y como que él ahí mucho no le mostró demasiado apoyo aparentemente, o sea, dijo que hacía mucho que no hablaba con ella, un poco, se sintió como un poco lavado de manos, como diciendo, yo hace 2 años que no hablo, una cosa extraña porque eran excelentes amigos, parece que a ella, todos son rumores, que a ella esto no le gustó, como que se dejaron de seguir en redes, que saben que hoy en día es como un símbolo el tema de seguirse o no, y la verdad que nunca más se lo vio juntos, y eso que antes vacacionaban juntos, o sea, había una camaradería importante y bueno, lamentablemente parece que la amistad no siguió, pero bueno, son esas parejas lindas que por suerte en poco tiempo protagonizaron de nuevo eh, otra serie, en este caso para Netflix. Bueno, ahora voy con unos protagonistas de una serie bastante vieja, pero lo que pasa es que yo tengo un canal en el cable de series turcas y de repente pasan series que tienen como, no sé, casi 20 años y yo las veo, o sea, yo he visto un montón gracias a ese canal de series que quizás no las hubiera visto, porque en esta época, de hecho, esta serie que es Asi, que es entre el 2007, estrenó. Acá no había ni miras en Latinoamérica de saber lo que era una serie turca, o sea que el boom no había comenzado, o sea que bueno, por suerte este canal me trae este tipo de series que es con Murat Yildirim y Tuba, bueno, otra vez. Bueno, vamos a decirle Tuba, que así lo pronunció bien. A mí este actor me encanta, yo particularmente tengo debilidad por este actor y bueno, ella también obviamente, que entre lo bella que es y lo buena actriz, una pareja fabulosa, me encantó. La serie no calificó para mis series preferidas, pero sí la pareja de ellos grandiosa, que creo que dejaron, tengo entendido por lo que he visto que siempre se está tratando o la gente le quedó en la memoria esta pareja y quieren que vuelvan a trabajar juntos. No lo han hecho, lamentablemente, hasta ahora, pero creo que hay muy buena, no sé si amistad, pero hubo muy buen compañerismo entre ellos, así que quién sabe, ojalá se vuelvan a unir, aunque ya digo que, como dije al comienzo, que parece que ahora las series las protagonistas tienen que ser muy jovencitas, lamentablemente. De hecho, él está protagonizando una serie con una chica que no recuerdo el nombre de la actriz, por eso digo la chica, disculpas, que es una muy buena actriz, pero también muy joven. Este, así que nada, de hecho esa serie que está haciendo, que se llama, creo que
Rosas y Pecados, no sé, a mí me aburrió muchísimo, la verdad. Y bueno, la química que tenían ellos, Murat y Tuba, en esta serie fue maravillosa, así que por eso quería nombrar esta pareja. Y para seguir con Murat y el Dirim, ahora tenemos con Ezra Bilgich, que protagonizaron Ramo, una serie que me encantó, pero más bien, no sé, no digo de policial, pero más de acción. Me encantó, pero ya digo, no clasificó como favorita, pero me encantó esta serie y la verdad que me encantó la pareja. Ella, además, yo no la conocía, fue la primera vez que la vi a ella en esta serie, súper simpática. Se notaba que había escenas donde me parece que había cosas espontáneas entre ellos, porque vieron cuando los actores como que se ríen y uno se da cuenta que se está riendo el actor, no se está riendo el personaje. Ella muy graciosa y aparte dramático, por supuesto, escenas dramáticas fabulosas. La verdad yo no la conocía, repito, y me encantó la actriz y la pareja de los dos me encantó. La verdad que me súper vendieron esa relación, ese amor, me fascinó. Creo que ellos volvieron a trabajar juntos, tengo entendido, creo, pero ya fue para una película que obviamente en Latinoamérica no la vimos. Creo que era una película histórica que él hizo un personaje histórico de Turquía y yo creo que ella trabajó con él de nuevo y la verdad que ojalá lo podamos ver de nuevo en televisión, que vuelvan a haber parejas de edades similares. Yo creo que ella es menor que él, pero no tanto. Y divina, divina pareja. Bueno, voy a seguir con una serie que fue furor en Latinoamérica por lo pronto, que la serie se llama Cara Sevda, que es Amor Eterno, y voy a hablar de los actores, que es Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Otra vez pido disculpas por mi pronunciación. Y bueno, fue una pareja emblemática y una serie emblemática. Tampoco para mí calificó como de mis favoritas, pero esta pareja tiene la particularidad que si es verdad los rumores, parece que no se llevaban muy bien. Dicen, no sé. Ustedes igual en los comentarios me aclaran si saben más de todo esto que estoy diciendo. En su momento se decía que ellos no se llevaban bien. Entonces, si esto es verdad, yo me saco el sombrero con esta pareja de actores porque sinceramente nos vendieron tal cual el amor que tenían. Y si no me equivoco, también les pido que en los comentarios me corrijan si es así, que yo creo que esta fue una serie en donde no se besaron. Tengo la sensación de que esta fue una de esas series. Qué raro porque en esta época se hicieron otras series donde de hecho en ese momento había un poco más de contacto físico, se mostraba, ya comenté el caso de Caradaí, que había este mismo amor en blanco y negro, o sea, había escenas lindas, románticas o de contacto físico. Creo que esta no tuvo. Me parece que ni un beso se dieron, pero corríjanme. Pero sinceramente, una pareja preciosa, muy buenos actores los dos. Yo sé que a mí él me encantó, yo lo vi en El Sultán, que no hacía un papel protagónico, pero tuvo un papel muy lindo en El Sultán, que creo que nos enamoramos muchas de él y de ese personaje, y bueno, ya después saltó obviamente a protagonizar y ahora es un actor consagrado, pero esta pareja sinceramente fue preciosa, la verdad que una química espectacular, y si es verdad que no se llevaban bien, mis felicitaciones a los dos porque no se notó en absoluto. Tenemos acá una pareja la serie es Poirás Carayel y yo la vi con el nombre Por mi hijo o Todo por mi hijo, así fue el nombre de la serie. Y bueno, el actor es Iker Kaleli y Burçin Terzioglu, y una pareja preciosa. A mí él me encanta, es un actor bárbaro. Fue una serie que me encantó, pero bueno, tuvo un final que no, la verdad fue demasiado, demasiado, no sé si trágico, triste, no, porque a veces incluso yo elegí series como series favoritas, series que quizás el final no había sido el esperado, pero este caso fue demasiado, no sé. Y creo que fue una serie, si no me equivoco, que tuvo como 3 temporadas. Y ya cuando pasan a 3 temporadas, generalmente ya la alargan tanto que en general
ya los guiones empiezan como no, ya sabemos muchos casos que pasa esto, pero ellos dos excelentes, se rumoreó mucho que tuvieron un romance, creo que nunca se confirmó. Ah, de hecho ella fue esposa de Murat Yildirim, fueron marido y mujer durante 8 años. Pero bueno, obviamente antes de esto, entonces se rumoreó que ella e Iker Kaleli tenían una relación, pero bueno, nunca fue confirmado, pero bueno, la química fue preciosa, una pareja rara, yo a él no lo conocía, después empecé a ver un montón de cosas de él y por supuesto que es un excelente actor, pero en ese momento yo la verdad que no lo conocía, no sé si a ella la había visto también, pero bueno, la verdad que divinos los dos y la relación súper linda. Aparte lo lindo era que en ese momento, yo sé que él es un hombre atractivo y ella es bonita, pero no eran, digamos que como, no sé cómo explicarlo, como otras parejas que acabo de nombrar que quizás eran más sex symbol, no sé, por decirlo de alguna manera, ninguno de ellos dos o tan hegemónicos, digámoslo. Entonces, no sé, pero una pareja bárbara, aparte excelentes actores los dos. Bueno, miren, yo había dicho que solo dos series, dos parejas de actores de mis series favoritas estaban, pero no me acordaba de esta que yo había puesto de la serie Kiralik Ashk, que son Barish Arduch y el Chin Sangu, que Amor en Alquiler se tradujo al español. Yo la puse como serie favorita de comedia romántica, en realidad, en el video que ya les mencioné. A mí les confieso, como dije al principio, que quizás la química de los actores no está relacionada con que sean tan buenos actores, no tiene nada que ver. Que a mí me hayan transmitido química no significa que estuve en barba. A mí ella como actriz no me encanta y la he visto en muchas cosas. No, no me encanta ella como actriz, pero me parece que los dos hicieron una pareja re linda, una comedia romántica que me gustó muchísimo. De esa categoría de comedias románticas creo que fue la que más me gustó. Por lo menos de principio a fin, que era una de las condiciones por las cuales yo seleccioné mis series favoritas, que tenían que ser buenas de principio a fin, porque siempre hay alguna serie que a uno le gusta y que en el medio, no sé, baja la calidad, digamos. Y lo interesante de ellos dos es que fue una pareja muy como emblemática y al año o menos de un año ya estaban filmando una película. Así que yo vi la película malísima, la verdad. Una película malísima. Pero además lo interesante que ya les digo que había escenas bastante subiditas de tono, entre comillas. Siempre hablamos de los parámetros de Turquía, ¿no? Que no son los parámetros de Latinoamérica, de las ficciones que se hacen por acá, que obviamente hay más libertad en cuanto a mostrar ese tipo de escenas. Pero sí había escenas románticas, escenas de besos, que ya les digo, algunas ni siquiera tenían besos. Y la película, la verdad que es malísima, pero bueno, ellos dos evidentemente tienen una química excelente. Y la verdad que no se repite tanto que una buena pareja de protagonista de serie enseguida filme algo. Ellos son realmente una excepción, que a menos de un año de protagonizar un éxito ya protagonicen una película. Hubiera sido lindo en cuántos casos, ¿no? Que hemos visto parejas que nos han gustado que repitieran protagonismo, pero bueno, ellos dos se ve que no le tuvieron miedo a quedar atados a la pareja, que muchas veces pasa eso, que cuando es una pareja icónica, quizás los actores quieren enseguida cambiar porque no quieren como quedar, que la gente siempre los tenga a ellos dos en la memoria. Ellos evidentemente no tuvieron miedo de eso. Hubo muchísimos rumores de que estaban juntos, pero no, él está casado hace muchos años con una actriz y directora, nada que ver, pero sí, siempre se los vinculó. Y eso creo que los vinculen sentimentalmente por fuera de la serie es también un síntoma de que la pareja es creíble, ¿verdad? Bueno, ya que estoy con las comedias románticas, voy a hablar de una pareja, de una comedia romántica muy linda que fue Erkenci Kush, que se tradujo a Pájaro Soñador, que fue Can Yaman y Demet Özdemir. Bueno, la verdad que
La serie fue muy linda y bueno, y fue un boom también porque fue, por lo menos, creo que muchos conocimos a Chan Yaman, que es un actor sinceramente muy atractivo. Personalmente no me parece que sea buen actor en absoluto, pero sinceramente también tengo que decir que su atractivo en pantalla es interesante. Y la verdad que es una pareja muy linda con Demet, que en esa época a mí lo que me gustaba de ella es que no era tan hegemónica, tenía incluso, porque después ella empezó como adelgazó mucho, ya estaba súper flaca y ya como más tipo modelo, y en cambio en esta serie ella tenía un cuerpo más normal y me gustaba mucho eso, ¿no? Que él era como bello, bellísimo y ella una chica linda, pero digo, normal. Así que ese contraste me encantó y además ella muy buena actriz. ¿Qué otra cosa que lamentablemente ella empezó a hacer lamentablemente, perdón. Ella es muy buena actriz, pero siempre después de esto hizo solo papeles dramáticos. Vi una comedia romántica de ella en Netflix, pero no me gustó mucho. Pero acá la verdad que yo me divertí mucho con ella, que se ve que era muy espontánea. De hecho, creo que él le tiene que agradecer la carrera a ella, porque ella sacó cosas buenas de él como actor, me parece que hicieron una pareja preciosa. También se rumoreó que tuvieron un romance, nunca se confirmó. Creo que hasta el día de hoy veo gente que he leído como que los vincula o como que cree que si vuelve, o sea, sinceramente no sé si tuvieron una relación real, pero sí tenía mucha química y yo creo que ella sacó lo mejor de él dentro de sus posibilidades actorales, que no eran muchas en ese momento. No he visto mucho después de esto, o sea que quizás él mejoró como actor, sinceramente no lo he visto. Creo que es un tipo muy guapo, guapísimo, pero no, su calidad actoral, de los actores turcos, no está en la categoría de los mejores actores turcos. Creo que lo que tiene él de excelente es que se sabe vender muy bien en el sentido de que además es un tipo que estudia idiomas para lanzar su carrera internacional, entonces eso le permite actuar como en Italia, que actuó mucho, en España, que está actuando ahora. O sea que la verdad que es un tipo que se ha esforzado. Sinceramente, él en Turquía no tiene buena fama, los periodistas no lo quieren, mismo el público, no sé por qué, hay algo en él que no cae bien en Turquía, por lo cual él tuvo que ir a trabajar afuera, pero bueno, él también se lo ganó, estudiando el idioma, hablándolo, y bueno, y logró, está haciendo una carrera internacional. Supongo que la verdad ahora es más allá de su belleza. Creo que básicamente lo contratan por su atractivo físico y si actúa bien, mejor. Pero bueno, pero sinceramente creo que la pareja fue muy linda y repito, ella es una excelente actriz que ojalá vuelva a hacer este tipo de comedias. Y ella era muy natural, incluso ella físicamente, dentro de todo, era bastante natural y bueno, creo que ahora un poco cayó como los cánones de belleza que hay de actrices en Turquía que se operan demasiado, tienen que estar hiper flacas, o sea, que no está demasiado bueno. Bueno, ahora voy con otra pareja de la serie Hayat Sharkese, que se tradujo como Julia o Julia, bueno, perdón de nuevo por la pronunciación. La protagonista es Burcu Birichik y, perdón, él es Burcu Birichik y ella Birkan Sokulu. Eh, Me encantó esta pareja, me encantó la serie, ya dije, no aplica para serie favorita, pero me gustó mucho. Yo a él no lo conocía, yo no sé si a ella la conocía acá, yo después la vi mucho a ella, pero creo que los dos los conocí en esta serie. Y me encantaron, me encantaron. Ella, yo la he visto mucho, no digo que trabaje mal porque no, pero no me termina de gustar como actriz. A mí no me termina de encantar como actriz, pero bueno, es bellísima, por supuesto. Y ha sido una pareja preciosa con él. La verdad que una pareja re linda. Me encantaron los dos, me transmitían realmente ese amor que se tenían. No sé, me gustaron mucho ellos y yo creo que fue la primera vez que los vi a los dos, que sí, después los he visto más.
Tenemos ahora... esta serie, estos actores protagonistas de la serie Kuzgun, que se traduce como El Cuervo, que son, ella es Burcu Birichik y el Bari Sharduch, una pareja que un fuego de verlos. O sea, ahora yo por supuesto estoy acompañando todo este relato con fotos, ven que son los dos un fuego. La serie me encantó, pero la segunda temporada un desastre, la terminaron antes, tuvo 6 episodios, la sacaron, la terminaron a las apuradas. Por eso no calificó como mi serie turca, una de mis series turcas favoritas, pero la verdad que pintaba preciosa y ellos dos divinos, los dos. Él todo morocho, bueno, a mí él es un actor en particular también que me encanta particularmente, y ella toda rubiecita, no, no, los dos. Es como la contracara de Kivanch y Tuba, que él es rubio y ella morocha y son un fuego. Bueno, él es morocho y ella rubia, y ese contraste visual, pero bello los dos, y no, y preciosa la historia, y me encantaron los dos, me encantaron y me transmitieron ese amor, me encantó. Bueno, y voy a terminar, obviamente, con los protagonistas de Yali Chapkini, Mel Ramazan de Emilia Frasara-Chulio. De ellos no voy a comentar mucho más porque hice ya 2 videos y voy a hacer otro de sus de mis escenas favoritas de ellos dos, de Seyran y Ferit. Así que ya en esos videos me despacho hablando de ellos, pero bueno, es una de mis parejas favoritas de ficción, así que solo la menciono porque ya hablo mucho en otros videos. Bueno, hasta acá llegué con esta lista de mis parejas de ficción favoritas. Me encantaría ya dije, que los comentarios me hablaran de sus parejas favoritas o que me digan si coinciden o no con mis elecciones. Seguramente hay muchas que ustedes me nombren que yo sí los vi actuar, pero algo no me pasó con ellos. De hecho, hay parejas emblemáticas e icónicas que sé que tienen fanáticos, la pareja, y a mí sinceramente alguno de los dos no me gusta o por algo, seguro alguno me va a comentar alguna pareja que le encanta, que quizás a mí por algo no me llegó. Obviamente que esto es muy subjetivo, pero bueno, esta es mi lista y los espero en un próximo video. Ojalá que les guste el contenido que vaya subiendo de ahora en más. Y nada, espero que me dejen un me gusta o like, que se suscriban, que es gratuito, y nos vemos en el siguiente video. Guruşürüz.